La ministra de Comunicación denunció que Gisela López, exministra de Comunicación, fugó del país el pasado 22 de noviembre. El gobierno inicia un proceso penal en contra de 23 personas, entre ellos exfuncionarios, por el contrato con la empresa Neurona. El gobierno anunció que presentará una demanda penal en contra de la exministra de Comunicación Gisela López y otros 23 funcionarios por el daño económico de más de 13 millones de bolivianos a raíz de la contratación directa que hizo la administración de Evo Morales con la empresa Neurona Consulting. Gisela Karina López Rivas estuvo recluida o se presentó ante la Embajada de México, pero luego salió de allí el 22 de noviembre, según la información que tenemos de Migraciones. El 22 de noviembre escapó de Bolivia rumbo a Argentina. Según la ministra de Comunicación, Neurona Consulting es de origen mexicano y por esa razón se entiende el asilo político que recibió Evo Morales en aquel país. La empresa mexicana Neurona se presentó aquí en Bolivia como empresa cercana al actual gobierno de México. Esa millonaria corrupción tendrá algo que ver en las ventajas y tratos que recibe hoy Evo Morales en México. Neurona Consulting fue contratada para la elaboración de estrategias comunicacionales, entre ellas los spots de la demanda marítima. Vamos a escuchar ahora al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Buenas noches, en este momento vamos a conversar con el senador Oscar Ortiz, quien nos va a brindar más información acerca de una denuncia que él realizó en el mes de marzo sobre una empresa mexicana que se adjudicó 4 contratos. Senador, por favor, ¿ha prosperado esta denuncia? ¿Cuál es el informe que se tiene? Así es, gracias a que hoy hay una nueva gestión de gobierno, la actual ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, ha hecho público el informe de la Contraloría General del Estado sobre todos los contratos y órdenes de servicio con los cuales se favoreció a la empresa mexicana Neurona Consulting. Yo había denunciado en marzo que esta empresa, compuesta por activistas mexicanos afines al MAS, recientemente constituida, sin ninguna experiencia, con un capital mínimo, además funcionando en el exterior del país, había sido beneficiada con recursos públicos por más de 13 millones de bolivianos, recursos que le fueron adjudicados directamente por la anterior gestión del Ministerio de Comunicación a dedo, sin ninguna competencia, sin ninguna comparación, sin ni siquiera pedir a otros profesionales o empresas bolivianas especializadas en comunicación alguna cotización. Aquí se ha demostrado cómo el MAS manejaba los recursos públicos bolivianos con criterios políticos, devolviendo favores a quienes habían trabajado en su campaña, pero además los mismos responsables de la empresa mexicana indicaron que habían utilizado una parte de los recursos que recibieron en pago del Estado boliviano para financiar campañas de candidaturas afines al MAS en otros países, lo cual aún muestra una desviación de recursos públicos mayor. Ya la Contraloría General del Estado ha presentado el viernes pasado una denuncia penal contra más de 12 funcionarios del Ministerio de Comunicación. Hoy la actual gestión de la ministra Lizárraga ha presentado una denuncia aún más amplia y yo estoy esperando que me remitan oficialmente todos estos documentos para también adherirme a todas estas acciones para que se establezca un precedente claro de que no se pueden realizar este tipo de actos de corrupción impunemente. La anterior ministra tenía conocimiento acerca de estos contratos y está involucrada también entre los investigadores. Bueno, la anterior ministra, la señora López, según lo informado por la ministra Roxana Lizárraga, incluso ya habría salido hace una semana del país, seguramente alertada sobre las gravísimas consecuencias de este informe de la Contraloría General del Estado. Fue durante su gestión que se adjudicaron todos estos contratos y órdenes de servicio que básicamente implicaron una transferencia escandalosa de recursos públicos sin ningún criterio, sin ningún análisis, sin ninguna evaluación a una empresa simplemente por favores políticos. ¿De cuánto estamos hablando? Son alrededor de 13 millones de bolivianos, entre ellos se había adjudicado la estrategia de promoción de la campaña de Mar para Bolivia. Imagínense una campaña tan importante para el país, se la dieron a una empresa mexicana recientemente constituida, sin gente que pudiera acreditar realmente experiencia en el sector, con un capital mínimo, cuando la ley dice que no se puede contratar en el exterior mientras haya una oferta similar de servicios en el país. Y obviamente en Bolivia teníamos profesionales, empresas de comunicación especializada que perfectamente podrían haber brindado esos servicios de forma transparente. Muchísimas gracias, agradecemos al senador Oscar Ortiz por la información acerca de esta denuncia que realizó en el mes de marzo.
Laura, con Neurona Consulting, una empresa mexicana, precisamente se ha logrado suscribir contratos millonarios y todos estos han sido observados. Estamos hablando de más de 12 millones de bolivianos. Pregúntele, por favor, al senador los otros funcionarios, porque no solamente es Gisela López, sino también 20 funcionarios que estarían implicados. Así es, senador, nos hacen la consulta desde La Paz. ¿Habrían alrededor de 20 personas involucradas en este caso? Así es, la denuncia inicialmente presentada por la Contraloría General del Estado el viernes pasado, creo que involucra alrededor de 14 funcionarios del Ministerio de Comunicación, más algunos representantes legales de la empresa Neurona Consulting. Hoy la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, ha anunciado que en el trabajo que han realizado con los abogados del Ministerio de Comunicación ha identificado una responsabilidad de más personas, que serían alrededor de 20 personas denunciadas ante el Ministerio Público por la comisión de delitos penales que deben ser procesadas y obviamente sancionadas como corresponde. ¿Alguna consulta más? Está bien, muchísimas gracias, Laura. Estamos hablando entonces de estos delitos que sería de conducta antieconómica, uso indebido de influencia y negociaciones incompatibles con precisamente la función pública. Gracias.